Bien, ya comenzó la grabación. Vamos a poner ahora la presentación. Aquí está. ¿Ya están viendo la presentación? Ya, doctor. Muy bien, correcto. Bien, estábamos viendo el lupus eritematoso, que es un modelo de enfermedad autoinmune. Una de las cosas importantes que les estaba comentando es que en su texto se propone que las enfermedades autoinmunes se pueden clasificar de acuerdo al mecanismo de reacción inmunológica, semejante a la hipersensibilidad, sea tipo 1, 2, 3, 4, y que el lupus eritematoso es un clásico ejemplo de clase 3 o de tipo 3 de mecanismo, cuando en realidad por lo menos tiene dos, el tipo 3 y el tipo 2. Pero bueno, eso es lo básico. Por lo demás, ya revisamos los mecanismos, la importancia de los factores genéticos, el factor ambiental, los defectos que puede haber en diversas circunstancias, en genes, reguladores, etc. Y estábamos viendo las alteraciones morfológicas. Comentamos algo del riñón y nos quedamos en la piel. Les decía a ustedes que mucho de lo que se describe aquí son cambios para patólogo. Yo no se los pediría a ustedes como médicos generales, pero bueno, cuando menos como cultura general que sepan. La piel, lo que sí tienen que saber es la parte clínica, eso sí, la parte de biopsia, esa no se las voy a pedir, pero la parte de clínica sí, por ejemplo, el exantema alares de mariposa, eso sí lo tienen que saber, que aparece prurito, urticaria, mulas, lesiones maculopapulares, y hay fotosensibilidad, eso sí lo tienen que saber. Ya lo demás de la degeneración vacuolar de la capa basal, edema variable, etcétera, eso no tienen que saber, es de especialidad. Las fotografías que les enseñé, creo que en el último momento, muestran la atrofia de la epidermis, aquí arriba de la epidermis, y células inflamatorias en la interfase entre la capa basal y la parte de la epidermis y la parte más alta de la dermis, infiltrado inflamatorio de predominio perivascular en la dermis superficial. Y esto es típico, pero no es diagnóstico. Lo que sí es diagnóstico es el depósito lineal de complejos inmunes en la interfase dermoepidérmica, como vemos acá en la inmunofluorescencia. Eso es de especialidad, tampoco tienen que saberse ustedes. Bien, seguimos con la clínica, cosas que sí tienen que saber. La inflamación de las articulaciones no es destructora como ocurre en la artritis reumatoide. Prácticamente no hay deformación, hay inflamación, pero no se afectan tanto las articulaciones. En el sistema nervioso central hay alteraciones neuropsiquiátricas. Fíjense la composición de la palabra neurológicas, alteraciones motoras, sensoriales, y psiquiátricas, para ver psicosis en el paciente. Y todo eso se puede asociar a vasculitis. También podría haber microinfartos, porque la vasculitis puede causar trombos, y los trombos pueden causar los infartos, obviamente. Así que es una complicación importante en esos pacientes. Podría ser que haya también lesiones sin inflamación, como ustedes ven acá, por alteraciones de la íntima, ya que el endotelio reacciona al depósito de complejos inmunes. Cambiando a otro órgano, el pericardio y membranas serosas, ¿no? Pericardio y pleura sobre todo, pero también puede ser peritoneo. Pueden tener inflamación aguda o crónica. Vean que su libro menciona subaguda. A mí esos términos no me gustan, agregan confusión. Inflamación aguda o crónica. Puede haber una inflamación fibrinosa. Recuerden ustedes, lo vimos en patología celular. Esta inflamación tiene el depósito de una gran cantidad de fibrina que generalmente desaparece por completo y no hay problema, pero en ocasiones esta fibrina es sustituida por tejido fibroso y esto se le llama organización. El problema surge porque se fusionan las láminas parietal y visceral del pericardio de la pleura con la consiguiente alteración de la función cardíaca o de la función pulmonar. Por supuesto puede haber derrame pericárdico o derrame pleural y eso también complica la situación. En el caso del sistema cardiovascular se puede afectar endocardio, miocardio o pericardio en el caso del corazón. Bueno, en el caso de los vasos sanguíneos, pues la íntima, la media o la adventicia, cualquiera de ellas. Como ustedes pueden ver, la pericarditis
en más de la mitad de los pacientes. Hay miocarditis, menor número de pacientes, pero también existe. Eso puede llevar a anomalías del ritmo, por ejemplo, taquicardia, arritmias. Por el lado endocárdico hay alteraciones de valvulares, puede haber deformación de las válvulas, cicatrización, y eso puede llevar también a insuficiencia o regurgitación, como dice acá, y estenosis. También puede depositarse un material semejante a microtrombos en la superficie de las válvulas, como endocarditis de Lehmann-Sachs. Les decía a ustedes que yo nunca he visto una, aquí lo ven en la foto. Para así que hacer autopsias, y ya prácticamente no se hacen autopsias ahora, pero se dice que es de las pocas lesiones patognomónicas de lupus en una autopsia. Y bueno, aterosclerosis coronaria es frecuente, dado que hay lesiones de los vasos sanguíneos, puede aparecer obstrucción de la arteria coronaria con infarto de miocardio. Es mucho más frecuente en estos pacientes. Ya habíamos comentado del síndrome antifosfolípido, causado por anticuerpos antifosfolípido, en relación con complejos inmunes, que pueden también causar lesión del endocardio. ¿Qué más órganos? Vaso. Casi no se nota la lesión del vaso, sobre todo esplenomegalia, pero una alteración funcional del mismo no la tengo presente. Y unas lesiones que llaman en piel de cebolla, que son características, pero solo se ven en la autopsia, así que no tienen por qué saberlos ustedes. Lo que sí tienen que saber en pulmón es la pleuritis, que les comentaba, igual que la pericarditis, que puede tener derrame pleural, y es bastante común, más o menos la mitad de los pacientes. Y puede haber neumonitis, fibrosis en el pulmón, que puede llevar a hipertensión pulmonar. En la sangre podemos encontrar los cuerpos hematoxifílicos. Esto es más o menos característico. Padre dice que son patognomónicos, pero son rarísimos de encontrar. Y bueno, los gases linfáticos pueden reaccionar. Es una enfermedad inmunológica, así que el tejido linfoide puede tener hiperplasia. En ocasiones hay una forma especial de necrosis, una linfadenitis lúpica que le llaman, pero eso también es de especialidad, no es necesario que se lo aprendan. Bien, un poco de clínica, que eso sí se lo tienen que saber. El diagnóstico del lupus eritematoso se hace con los datos clínicos de laboratorio y en ocasiones, cuando se requiere, los cambios de biopsia que hemos visto, sobre todo biopsia de piel y biopsia de riñón, que tienen valores pronósticos. Un solo dato no hace el diagnóstico de lupus, muy importante que lo tengan en cuenta. Tiene que hacerse con varios datos. Por eso les he comentado que en ocasiones cuando el lupus inicia con un solo dato, pues es prácticamente imposible diagnosticarlo. Y hay que tener seguimiento al paciente y estar muy alerta de los signos que van apareciendo, o datos que van apareciendo en la evolución del paciente para modificar el diagnóstico si fuera el caso. Puede ser que algunos de los datos sea tan característico del lupus o muy sugerente que uno empiece a sospecharlo, como el exantema alar de mariposa que les he comentado. Pero imagínense que el paciente empiece con fiebre o dolor articular, pueden ser muchas enfermedades. Bueno, los anticuerpos antinucleares genéricos están en todos los pacientes, pero son inespecíficos, no ayudan, puede ser cualquiera entre muchas enfermedades. Las anomalias hematológicas, como vimos, también son muy frecuentes, ¿no? La anemia, por ejemplo, acá 100% lo tienen, pero también hay muchas causas de anemia y no aplican. Las anomalías mentales, la psicosis, las convulsiones, pueden ser confusas y son las únicas manifestaciones iniciales, lo mismo que las alteraciones coronarias, aunque, imagínense ustedes un infarto en una persona de 20, 25 años, pues definitivamente está fuera de lo habitual. Ahí empieza uno a buscar cosas raras como el lupus eritematoso. Si fuera una persona de 50, 60 años, pues uno diría aterosclerosis y no pasa mayor problema, ¿no? Es lo esperado, lo habitual. Pero en personas jóvenes hay que pensar en otras cosas. Y algo muy importante, si tenemos a un paciente con una enfermedad autoinmune, obviamente bien. Así que es propenso a tener infecciones. Sería esa disfunción inmune que se comenta acá. Pero además, con frecuencia se usan medicamentos como corticoides, porque la inflamación puede ser tan intensa que requiera un medicamento potente para controlar la inflamación. Y estos corticoides o alguna otra droga inmunosupresora, metotrexate, que se les da también a veces, puede causar deficiencia inmunológica y favorecer que haya infecciones. Así que el paciente con lupus eritematoso puede tener muchas otras condiciones.
El curso de la enfermedad es muy variable e impredecible. Hay pacientes que pueden vivir varios años, más o menos controlados. Hay pacientes que pueden ir agravándose paulatinamente hasta que al fin fallecen. Y hay pacientes que pueden morir en un tiempo muy corto, en cuestión de unos meses. Y uno no sabe quién va a ser ni cómo le va a ir. En general, si se da un tratamiento adecuado, se controla. Pero hasta donde yo tengo entendido, esto no es una garantía. Creo que en alguna ocasión les comenté a ustedes que la primera esposa del expresidente Enrique Peña Nieto falleció de lupus eritematoso, si recuerdo bien el chisme. La única razón por hacer el comentario es aclarar que en ese entonces él era el gobernador del Estado de México, es de una familia muy acomodada en el Estado de México, así que seguramente la señora disponía de la mejor atención médica posible en el país y a pesar de eso falleció. Así que si una persona que tiene los recursos económicos para atenderse le va mal, no es cuestión de dinero ni es cuestión de calidad del médico que la atendió, es que es una enfermedad terrible. Ese es mi punto. Así que en las mejores condiciones a los pacientes les puede ir muy mal. Como ustedes pueden ver, la sobrevida a 10 años es del orden del 80%, a 5 años del orden del 90%. Suena muy bien, pero véanlo de otra manera. Piensen, en 5 años ya se murió 1 de cada 10 y a 10 años ya se murieron 2 de cada 10. Y estamos hablando de personas, la mayor parte de las veces jóvenes, de 20 años, 30 años, de edad de ustedes, vaya. Entonces imagínense ustedes que algunos de ustedes que tienen 23 años, 24 años, les da lupus. Antes de cumplir los 30, 1 de cada 10 ya se murió. Eso es terrible. Porque estamos hablando de una población joven con un futuro abierto, amplio. Digo, no es que sea feo que una persona mayor muera, la muerte a nadie, pero alguien diría, o ya lo puedo decir, que si uno ya tiene 80 años, pues ya vivió su vida, ya hizo cosas, en fin, eh, ya, ya cumplió algo o está por cumplir menos cosas de las que le tocaban. Pero cuando alguien tiene 20 y tiene un futuro amplio por delante, pues hay mucho vaya que se pierde. En fin, ¿por qué mueren estos pacientes? Pues muchos de ellos con insuficiencia renal. No es la única causa, pero sí la más frecuente, e infecciones intercorrentes. Y también es frecuente que haya enfermedad coronaria. Después de todo, el corazón es un órgano crítico y cualquier lesión en él, pues puede costar la vida. Pueden ver que hay muchas enfermedades que pueden imitar al lupus eritematoso. Así que si ustedes ven un exantema de mariposa y es lo único que tiene el paciente, no quiere decir que tenga lupus. Hay que sospecharlo, pero hasta allá. Ahora, si el paciente tiene varias cosas, además del exantema de mariposa, tiene artritis, tiene hematuria o algo así, obviamente estamos en una situación mucho más orientada a la enfermedad que estamos tratando. Bueno, las placas de la piel, lesiones de la piel, pueden tener hinchazón, enrojecimiento, costritas, tapones córneos en los folículos pilosos y por supuesto atrofia. Generalmente se afectan la cara y la piel cabelluda. Y bueno, muchos pacientes tienen alteraciones, ¿no? Cierto, en muchos órganos, eso es lo importante. Aquí estamos hablando del lupus eritematoso discoide crónico, que es una variante. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el paciente nos puede confundir con algo que pensemos que no es lupus. Es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, y el paciente clásico con lupus eritematoso puede tener lesiones discoides. Esto puede crear confusión. Bueno, aquí una variante, una separación importante es que no hay anticuerpos contra ADN doble cadena. Otra variante es el lupus eritematoso subagudo cutáneo, que afecta la piel. Se distingue del anterior, del discoide crónico. El exantema en la piel es más diseminado, superficial, no causa cicatrices. Suele haber manifestaciones leves en la mayoría de los pacientes y se asocia mucho con un genotipo particular, el HLA-DR3. Un tercer tipo de lupus que les comentaba en algún momento es el asociado con medicamentos, hidralacina, procainamida, isoniazida, etcétera, de penicillamina. Y anticuerpos antinucleares no suelen tener muchos síntomas.
a veces cuando hay síntomas, pues son alteraciones del sistema nervioso central del riñón. Y es raro que haya anticuerpos contra la doble cadena. Frecuentemente hay anticuerpos contra histonas, como ustedes pueden ver. Hay una asociación con unos alelos en particular del complejo principal de clase 2, como pueden ver acá. Y lo más interesante es que si retiran el medicamento, la enfermedad desaparece. Y eso es todo lo del lupus eritematoso. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nada. Doctor, una pregunta. Sí, escucho. Si la mayoría de las muertes se debe a insuficiencia renal, ¿podrían sobrevivir con un trasplante de riñón? Sí, pero ahí entra un factor que yo no conozco, habría que preguntarle a un nefrólogo o a un trasplantólogo. El paciente sigue enfermo de lupus, entonces le puedes poner un riñón nuevo. La pregunta es, ¿el riñón nuevo se va a afectar también? De entrada yo diría que sí. No estoy diciendo que se le niegue a un paciente el riñón, solo estoy diciendo que yo no sé cómo hay, no es mi campo, vaya. Habitualmente los trasplantes de riñón se hacen en personas que tienen alguna condición que te permite suponer que el nuevo riñón va a sobrevivir bien. Pues, algunas otras enfermedades de riñón, ¿no? Pero en el caso de este tipo de pacientes, no tienes la garantía de que el nuevo riñón le vaya bien. Así que yo creo que los expertos tienen que decidir muy bien qué es lo que van a hacer con tus pacientes. No sé si eso responde a tu pregunta. Es confesión de ignorancia más que otra cosa. Sí, doctor, gracias. Bueno, cambiamos de enfermedad, pasamos al síndrome Sjögren. El lupus eritematoso es bastante frecuente, el Sjögren no lo es tanto. Sin embargo, el motivo por el cual se estudian estas enfermedades no es porque sean frecuentes o porque sean raras o porque sean curiosidades, sino porque son modelos para entender el tema que estamos tratando de autoinmunidad. Esa es la idea básica. Así que con frecuencia cuando en psicología se topan enfermedades que no las estudiamos, repito, por eso, sino porque el mecanismo de enfermedad es particular o muy propio. Lo que sí tenemos que estudiar en patología son los mecanismos de enfermedad. Si uno lo entiende, lo dije en algún momento, lo repito ahora, si uno entiende el mecanismo de enfermedad, está muy cerca de hacer el diagnóstico correcto y de seleccionar el tratamiento adecuado. Voy a hacer una divagación para que quede más o menos claro, en otro campo enteramente distinto a este. Por ejemplo, las infecciones bacterianas. Sabemos que responden a cierto tipo de medicamentos. Los antibióticos, pues habitualmente ustedes que los conocen mejor que yo no los manejo, los que ustedes imaginen, cefalosporinas, lo que ustedes quieran. Y sabemos que esos antibióticos actúan contra bacterias, pero no contra virus. Entonces resulta contradictorio proponer usar antibióticos en enfermedades virales. Y no porque uno lo diga, sino porque si uno conoce el mecanismo de acción de las bacterias y uno conoce el mecanismo de acción de los medicamentos, pues puede entender perfectamente que no van a ser útiles contra los virus que tienen otros mecanismos de acción diferentes. Esa es toda la idea. Si regresamos aquí a autoinmunidad, y ustedes conocen cómo es el lupus eritematoso, pues pueden entender que puede ser muy difícil controlarlo porque hay toda una gama de mecanismos, una gran variedad de genes que pueden quedar alterados y por supuesto factores ambientales que pueden predisponerlo. Pero bueno, si la idea básica de la alteración del lupus eritematoso es la formación de complejos inmunes o su depósito de los anticuerpos sobre superficies en una reacción de tipo 2, como comentábamos, pues una manera de afectar la enfermedad o de atacar la enfermedad sería abatir la respuesta inmune, de evitar que se formen los anticuerpos, que por cualquier mecanismo, 3 o 2 son los importantes. Y los corticoides son muy buenos para esto, o algunos medicamentos quimioterápicos, como les decía, como el metotrexate, ya que aparte de que reducen la respuesta inflamatoria, reducen la síntesis proteica. Eso tiene consecuencias graves, no vayan a creer que es inocuo.
pero pues abate la respuesta inmune, que es lo que nos interesa en este caso. Es un ejemplo nada más para entender la situación. Y bueno, volviendo a nuestro tema ahorita, el Sjögren es otra enfermedad autoinmune con algunas características peculiares que vale la pena tener en cuenta. Y pues ahorita vamos a ver cómo va el asunto. El Sjögren también se llama síndrome seco, Zika syndrome en inglés, porque la característica más llamativa es la resequedad de la boca Doctor, y de los ojos. ¿Sí escucho? ¿está presentando diapositivas? Sí, pero creo que no lo puse, ¿verdad? No se ve. Ahí lo voy a poner. Qué bueno que me lo aclaras. ¿Ya? ¿Lo tienen? Ya. Muy bien. Es la primera, ¿eh? Así que no avanzaba en ello. Aquí está lo de Zika síndrome que le decía a usted, o síndrome seco. Y lo característico, boca seca y ojos secos. ¿Y por qué secos? Porque la afección se da en las glándulas ecrinas. Las glándulas ecrinas producen saliva o producen moco. Cualquier secreción ecrina, vaya. Y glándulas lagrimales también. Entonces, al no haber lágrimas, se secan los ojos, al no haber saliva, se seca la boca. Y al no haber moco, se pueden secar parte de la vía aérea también, sobre todo en la nariz. Así que esto es importante. Bueno, lo importante también del Sjögren, y eso es otra cosa que llama la atención, es que se asocia con frecuencia con otras enfermedades autoinmunes. Y lupus eritematosus también, aunque no se decía anteriormente. Lo que ocurre aquí es que el Sjögren se asocia con gran frecuencia a artritis reumatoide, es la más frecuente, pero también se puede asociar con lupus, poliomielitis, esclerodermia, vasculitis, etc. Así que cuando encontremos a un paciente con enfermedad autoinmune, cualquier paciente con enfermedad autoinmune, hay que buscar otra enfermedad autoinmune. Eso es una de las reglas que yo suelo insistir en esto. Bien, decíamos que el paciente tiene deficiencias en la producción de las glándulas ecrinas. Hay más cositas, una característica del Sjögren es que es enfermedad sistémica, igual que el lupus, menos grave si quieren, menos destructora, pero también es bastante fastidiosa. Hay un infiltrado de linfocitos en las glándulas ecrinas afectadas, sobre todo en las lagrimales y salivales que estamos comentando. Suelen tener T cooperadoras, linfocitos B, células plasmáticas. Muchos pacientes tienen factor reumatoide. Muchos pacientes, el 80%, tienen anticuerpos antinucleares. Estas preguntas de examen, los más importantes son el SSA-RO y el SSA-BLA, que están presentes en el 90% de los pacientes. Nuevamente, fíjense, aún sumando a los pacientes con los dos anticuerpos, ya sea uno o el otro, no llega al 100%. Así que, aunque son una ayuda importante para el diagnóstico, podría encontrar un paciente con Sjögren que no los tenga. Así que no porque alguien no tenga esos anticuerpos, no tiene la enfermedad. Algo que debe tener en cuenta. Los pacientes con SSA suelen tener un inicio de la enfermedad temprano, una enfermedad mucho más prolongada y manifestaciones extraglandulares. Y bueno, aquí está lo que les comentaba. No son diagnósticos de síndrome de Sjögren. Aquí hay que aclararlo. Ayudan. Si están presentes, llevan a sospechar. Pero no es que porque uno los encuentre, el diagnóstico ya se hizo. De hecho, el diagnóstico de Sjögren debería hacerse con biopsia de glándula salival menor. Se toma un pedacito de mucosa labial, se manda a patología y el patólogo le confirma al reumatólogo, que es un especialista con este tipo de enfermedades, que creo que no siempre lo hacen, pero tengo entendido que es algo que debería hacerse en los pacientes. Ustedes pueden ver aquí que se asocia con diversos alelos del grupo de genes HLA, que pueden ser de los clase 1 o los clase 2. Los clase 1 como HLA-B8, HLA-DR3, etc. Y el clase 2, pues HLA-DQB, etc. DQA1. Hay una activación inadecuada de células T y células B. Esto puede ser provocado por una infección viral en pacientes susceptibles. Recuerden que siempre hay un fondo genético. Y pues son las células que han escapado a los mecanismos de regulación
de la tolerancia. O sea, son células autoreactivas que pueden reaccionar con anticuerpos propios. Y esto va a llevar a fibrosis y demás, destrucción de la célula, en fin. ¿Cuál es el antígeno? No se sabe con exactitud. Se piensa que podría ser alfa-fodrina, pero que es una proteína de citoesqueleto, pero no es seguro, cuando menos hasta el momento en que se escribe el libro. Y pacientes de síndrome de Sjögren, o parecido a Sjögren, se ha visto en pacientes con un virus que produce un tumor, el virus linfotrófico T humano, que veremos algún día, el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus de hepatitis C. Y esta es una razón para suponer que quizá la activación se deba en parte a una infección viral de ese tipo. Los principales blancos, lo más común, son la glándula lagrimal y la glándula salival, pero también se puede afectar, como ustedes pueden ver, vía respiratoria, vía digestiva y la vía genital, en las mujeres sobre todo en la vagina. Los hallazgos más tempranos es el infiltrado linfocítico. Conforme se van acumulando linfocitos, se va destruyendo el componente glandular propiamente dicho, hasta que al fin ya no queda glándula. Obviamente ya no hay secreción y esto trae las consecuencias clínicas que ahorita les vamos a comentar. Puede haber centros germinales, es muy típico de esta condición, y puede haber una proliferación del epitelio de los conductos que forma una lesión muy especial, linfoepitelial se le llama, linfocitos ya mezclados con células epiteliales. Ahorita les voy a mostrar la foto, y esto para los patólogos es muy importante. Nuevamente insisto, la parte de patología yo no se las pregunto, pero la parte clínica esa sí se las puedo preguntar porque sí tienen obligación de saber. Bueno, el infiltrado linfocítico puede ser tan intenso que parezca un tumor, un linfoma. Y de hecho hay un riesgo alto para desarrollarse linfomas. Prácticamente cuando un paciente tiene una inflamación intensa de cualquier sitio hay un riesgo de tumores. Pero si es por una alteración inmunológica, el riesgo es mayor. El tumor suele ser linfoma, es más o menos la asociación con este caso. Bien, ¿qué ocurre cuando no hay lágrimas? Se reseca, pero no solo la conjuntiva, también la córnea. Y de hecho la córnea es lo más peligroso porque al estar seca se queda opaca, se inflama, se erosiona, se ulcera y se puede perforar inclusive. Eso es bastante grave. En el caso de la boca, la saliva humedece la boca, la lubrica, la cavidad oral, y cuando está ausente se atrofia, se inflama, se reseca, se agrieta y se puede ulcerar. Y en el caso de la nariz, pues puede haber resequedad también, costras y úlceras que inclusive pueden llevar a la perforación del septo nasal. Y aquí tienen un ejemplo clásico. Vean la parótida, la submandibular acá más bien, la parótida un poco más alta, aumentada de tamaño, tiene toda la cara de un tumor, pero bueno, en este caso es el infiltrado linfocítico intenso. Y la otra está igual, son las dos, pero bueno. Y aquí tienen ustedes, es una glándula, es una célula adiposa, perdón, una célula adiposa. La imagen es de una glándula salival, ya no tiene aspecto de glándula salival. Un infiltrado linfocítico impresionante. Y este es el grupo linfoepitelial que les comentaba, en el cual el epitelio de los conductos salivales prolifera, son estas células grandes que se ven acá, y hay linfocitos entre ellas, que son estos puntitos negros oscuros, y eso es muy característico del lupus. Decimos que se destruyó la glándula porque ya no lo vemos acá. O sea, si no se hubiera destruido, pues ahí veríamos algo, ¿no? Pero aquí ya no existe nada de acinos salivales. Lo que queda son linfocitos. Y eso es una forma gravísima y es fácil de entender que aquí ya no hay función para esto. ¿A quiénes afecta? Mujeres en la sexta, séptima década de la vida, es lo más frecuente. También es más frecuente en mujeres. El hecho de que haya inflamación de la córnea produce la visión borrosa, sensación de quemazón, picazón y por supuesto infecciones. Recuerden que las lágrimas lavan el saco conjuntival y el flujo constante de lágrimas evita que las bacterias se acumulen y puedan infectar la zona. En ausencia de lágrimas es más probable que haya infecciones. Le llamamos serostomía, no digan xerostomía que no es maya, serostomía o gerostomía, como quieran, con S o con J. La resequedad de la boca. Ya saben que la saliva
sirve para crear un bolo húmedo que puede deglutirse con facilidad y hasta húmedo y puede pasar por el esófago. Pero al no haber saliva es difícil pues, deglutir alimentos sólidos. Obviamente el sabor del alimento también se afecta. Recordemos que las sustancias sápidas, sápido quiere decir que tiene sabor, las sustancias, el sabor de las sustancias pues, se debe a moléculas que se disuelven en el líquido y pueden penetrar entonces las papilas gustativas de la lengua. Al no haber saliva, ya no hay esa disolución y los alimentos no tienen el sabor adecuado. Al haber grietas, úlceras en la boca, esto pues, obviamente va a causar dolor e incomodidades a la hora de comer. Si ustedes han tenido alguna vez una afta, fogaje, como le llamamos en Yucatán, en la boca, saben que es bastante latoso. Sobre todo si el alimento tiene limón o es picante, es muy latoso, muy fastidioso estar comiendo con eso. Y eso es un afta, imagínense lo que es tener varias lesiones en la boca, porque no solo son una que aparece, son varias, y es terrible. Bueno, el aumento de tamaño de la glándula parótida, como vimos más o menos en la fotografía. Puede haber hemorragia nasal, epistaxis, bronquitis, neumonitis, asociado con esos problemas. Recordemos que en el caso de las fosas nasales son filtro, entre otras muchas cosas. Una de sus tareas, entre tantas, es reducir la cantidad de partículas que pasan hacia la vía aérea inferior, actuando como tapete pegajoso de la sustancia mucosa o filtro de las fibrisas, en fin, no muy bueno si ustedes quieren, pero reduce bastante la contaminación. Así que en resequedad de la vía nasal es más probable que haya infecciones de las vías respiratorias bajas. Decíamos que hay enfermedad extraglandular, por eso les insisto que es una enfermedad sistémica. Un tercio de los pacientes pueden tener sinovitis, fibrosis pulmonar, neuropatía periférica. Esto es más frecuente en pacientes con SSA, como habíamos comentado anteriormente. Es raro que haya lesiones del riñón, aunque puede haber defectos en otras partes del glomérulo, mejor dicho, en otras partes del riñón, como tubular, acidosis, etc., intersticial. Y una buena cantidad de los pacientes, 60%, tienen otra enfermedad, particularmente artritis reumatoide. Aquí es una variante del síndrome de Mikulicz. En realidad, el síndrome de Mikulicz es una inflamación que no es Sjögren propiamente. Está asociado con otras condiciones, otras enfermedades, ¿no? Linfomas, sarcoidosis, etc. Se menciona aquí porque es el diagnóstico diferencial. Se parece al Sjögren, pero no es un Sjögren propiamente. Por esto es que es importante hacer la biopsia para diagnosticar a Sjögren y excluir otras enfermedades. Esta es la idea. Los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño, son hiperplásticos, ya eso llamamos hiperplasia. Y pues, en las glándulas salivales y las lagrimales, como decía, sobre todo infiltrado por linfocitos inicialmente es mixto. Y en algunas ocasiones, hasta un 5% de los casos, puede convertirse en un linfoma. Y estos 5% es mucho mayor que en la población general. Y se acabó acá. Esta foto, que es de un paciente con Sjögren, ilustra cosas que no se decían anteriormente, pero que es importante. La falta de saliva también facilita las infecciones, igual que ocurre en los ojos. Y las infecciones pueden causar lesiones en la mucosa, pero sobre todo en la unión entre el diente y la encía. Enfermedad periodontal, vaya. Entonces aquí tienen ustedes úlceras, inflamación intensa de la encía. Aquí hay una excavación prácticamente negra, bastante fea. Aquí hay un afta. Y esto pues, va a hacer que el paciente tenga las molestias de la enfermedad periodontal, entre otras cosas, pérdida de piezas dentarias, mal olor, dificultad para alimentarse, en fin, es bastante desagradable. Esta es una foto no tan grave como la que trae su libro, en la cual se ilustra el Sjögren. Aquí ustedes ven el infiltrado linfocítico. Deberían ser todas las glándulas del mismo tamaño y distribuidas de una forma regular en todo el campo, pero no es así. Vean que hay glándulas grandes y chiquitas, hay glándulas con células caliciformes y otras no se les ve.
Hay zonas donde no se ven glándulas, solo se ve el infiltrado linfocítico. Y nosotros los patólogos lo que tenemos que hacer es evaluar todo esto, calcular más o menos cuántos linfocitos hay, hacer cuenta, ver si hay lesiones linfoepiteliales. Esto es de especialidad, pero bueno, se los cuento. Y le entregamos al reumatólogo un informe en el cual calificamos estos cambios y según la calificación que le demos, más los hallazgos clínicos y de laboratorio, ya el reumatólogo puede integrar el diagnóstico de Sjögren y darle un grado, una calificación para saber qué tratamiento requiere el paciente. Esa es más o menos la idea general. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Y aquí terminamos. Entonces, una posible causa de una parotiditis normal que una persona llegue podría ser este síndrome, ¿no? No, es una enfermedad crónica de largo tiempo de evolución. Si estás hablando de parotiditis, estarías hablando de un cuadro clínico de reciente aparición. Vamos a llamarlo clínicamente agudo. Eso no sería un Sjögren. El Sjögren empieza muy lentamente. Nunca he oído que un Sjögren empiece en agudo, o sea, con intenso. Es un paciente que te va a decir que ya lleva poco a poco a lo largo de varios meses o años, secándosele la boca, con los ojos secos, con los ojos resecos también, etcétera, molestias de la nariz. De hecho, si recuerdo bien, alguna vez conversando con un reumatólogo, me decía que esos pacientes pueden pasar 10 años, imagínate, 10 años antes de que le hagan el diagnóstico correcto. Entonces, no es el paciente que va a llegar a urgencias quejándose de molestias o que llega a tu consultorio diciendo que tiene una semana. Es un paciente que ya tiene mucho rato, generalmente. Es insidiosa la enfermedad. No sé si eso aclara tu pregunta. Sí, maestro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Nadie. Bueno, entonces sigamos con el otro tema. Vamos a subirlo antes que pase otra cosa, no se me olvida subirlo. Ya lo están viendo, ¿verdad? Esclerosis sistémica. Se le llama esclerodermia y realmente cuando yo estudié medicina hace muchos años, así es como la conocíamos como esclerodermia. Sin embargo, creo que el término esclerosis sistémica es el mejor, porque realmente es una enfermedad sistémica. Si nosotros decimos esclerodermia, podríamos pensar inadecuadamente que solamente afecta a la piel, lo cual es falso. Así que voy a tratar de no confundirme y decir esclerosis sistémica en vez de decir esclerodermia. Tiene tres cosas que lo caracterizan. Inflamación crónica, relacionada con una alteración inmunológica, como he comentado. Lesión de vasos sanguíneos pequeños. Esta lesión de vasos sanguíneos pequeños consiste en inflamación y fibrosis, básicamente. Y relacionado con esto también, en el intersticio, fibrosis. La fibrosis puede ser alrededor de los vasos sanguíneos, pero en general en muchas partes. El órgano blanco, el órgano más a menudo afectado es la piel, pero no es el único órgano y es algo muy importante que ustedes deben tener presente. Hay muchos órganos que pueden afectarse también. Y quizá por eso se le debe llamar mejor esclerosis sistémica. ¿Qué otros órganos se pueden afectar? Tracto digestivo, esófago, estómago, intestino delgado, riñones, corazón, músculos, pulmones. Aunque puede estar confinada a la piel durante muchos años, no hay que olvidar que los otros órganos se pueden afectar. Y eso es lo que mata. Las lesiones de la piel, hasta donde yo sé, no matan, pero las otras sí. Y eso es lo grave. Los pacientes que tienen alteración visceral pueden morir. Insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, insuficiencia cardíaca o malabsorción intestinal, es lo que les comentaba a ustedes. Hay dos categorías, la difusa y la limitada. Su libro solo menciona la forma sistémica o difusa, no menciona la limitada, pero les puedo comentar rápidamente. Existe una enfermedad, no sé si todavía lo menciona en los libros, porque alguna vez lo busqué y ya no la encontré, que había en una viejísima edición del Cecil de Medicina Interna, que si me acuerdo bien, AI
A-I-U-N-H-U-M. Ainhum, algo así. Que es una enfermedad en la cual el dedo chiquito del pie se va, desarrolla una especie de cicatriz circunferencial en la base, una especie de anillo, que poco a poco se va cerrando hasta que se cae el dedo. Esa es la enfermedad, ¿no? Pero en fin, y se piensa que, o la interpretación moderna es que podría ser una forma de localizar el escleroderma. Bueno, otra que es más fácil de entender. Hay una alteración que se ve en cirugía plástica que se llama el síndrome del golpe de sable, o coup de sabre, algo así. No sé francés, ahí me perdona la mala pronunciación. Coupe, así como coupe, espacio de sabre, de apóstrofe sabre. Es algo, creo que así se escribe. Está escrito en el siglo XIX o antes. Consiste en una cicatriz que cruza la cara, más o menos en diagonal. Esa cicatriz no es producto de un accidente, aparece. ¿Por qué dije cicatriz? Porque bueno, es lo que parece, aunque no es estrictamente hablando de eso. Si tiene depósito de fibroso, entonces recuerdan la cicatriz. Cuando había caballería, todavía a principios del siglo XX quedaban, pero bueno, en el siglo XIX sobre todo, en el siglo XVIII. Cuando había caballería, los soldados de caballería podían ser lanceros o podían usar pistola o usar sable. Si usaban sable, el golpe del sable generalmente se daba, o se tiene que darnos generalmente, ¿no? De arriba para abajo. El jinete está más alto que el soldado de infantería. E inclusive si son dos jinetes que están luchando con el sable, el golpe va generalmente, repito, de arriba para abajo. Y la zona del cuerpo más cercana al sable viene siendo la cara o la cabeza. Si el sablazo daba en la cara, generalmente era una lesión en diagonal, cruzaba de la frente, digamos, del lado derecho a la mejilla de la izquierda o algo así. Y así es como se ven esos pacientes. Si ustedes googlean, tienen oportunidad allá de buscar en su buscador favorito, en Bing o Yahoo, lo que quieran, esta condición, verán pacientes que tienen una lesión que les cruza la cara como si les hubieran dado un golpe con un sable. Esa es más o menos la idea. Y hay otra enfermedad, esa es más dramática, que se llama, déjenme acordarme, síndrome de... Ay, Dios mío, lo tenía en la punta de la lengua y se me va. Bueno, después si me acuerdo se los digo a ustedes, se las describo. El paciente empieza a perder grasa en un lado de la cara. Puede ser de la frente y de la región malar y la zona de la mejilla o solamente de la zona de la mejilla. Empieza a perder grasa y la piel se atrofia y se le ven los huesos. O sea, no es que el hueso esté en la superficie, quiero decir que se ve como cuando una persona queda muy flaca, se le ven sus costillas, pues sus vértebras, ¿no? Y se le ve entonces el arco cigomático, se ve casi la rama mandibular, en fin, así como calavera, pues. Esta enfermedad, el cirujano plástico la trata, sean infiltraciones con grasa y demás, y es muy dramática. Ay, ¿cómo se llamaba esta enfermedad? Síndrome se me fue el nombre. Luego se los digo, al rato seguro que me acuerdo. Esas son formas limitadas de esclerodermia que su libro no menciona. Pero se los comento porque quizá algún día les toque ver a un paciente con estas condiciones y el diagnóstico sería ese, ¿no? Una forma limitada de esclerosis sistémica. Ahora, la forma difusa, que es la que vamos a ver, incluye, como les decía, piel, pero también puede tener las lesiones en otros órganos, forma visceral. Una variante exótica, bueno, es el síndrome CREST. Se llama CREST, aquí es un acrónimo: calcinosis, fenómeno de Raynaud, alteraciones de la motilidad del esófago, esclerodactilia y telangiectasia. Es un acrónimo en inglés. Pero es una condición ligeramente diferente de otros. Hay otras variantes, fascitis eosinofílica, por ejemplo, que muchos no solemos pensar en esclerosis sistémica, pero se asocian con fibrosis en diversos órganos.
Así que podemos pensar en la esclerosis sistémica como una especie de cajón desastre en el cual hay muchas condiciones inflamatorias, algunas bien caracterizadas y otras no tanto. Etiología y patogénesis, bueno, no se conoce la causa, pero se sabe que hay una alteración autoinmune, hay cambios vasculares y hay depósito de colágeno. Eso sí, de todas. ¿Algún estímulo externo? Pues probablemente, aunque no se conoce. Esto va a llevar a proliferación de tejido fibroso en la pared del vaso sanguíneo y obstrucción de los vasos sanguíneos o reducción del flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos, lo cual puede causar fibrosis. Recuerden ustedes que la isquemia crónica facilita el depósito de tejido fibroso. Y por otro lado, pues si se trata de arteriolas, esto va a causar hipertensión. Quizá no sea tan grave en el caso de las arteriolas sistémicas, pero en el pulmón va a causar hipertensión pulmonar y esta puede ser suficientemente grave como para matar al paciente. Por otro lado, evidentemente hay cambios genéticos que hacen a la persona susceptible, que en combinación con el estímulo externo que no conocemos, activa a las células B y a las células T. Las células B producirán autoanticuerpos y las células T contribuirán a la producción de citocinas, como el factor de transformación beta, interleucina 3, etc. Todo lo cual, la isquemia con las citocinas, favorece el depósito de tejido fibroso en diversos órganos. No solo la piel, hay que insistir, sino en otros más. Bien, las células T cooperadoras responden a un antígeno que no conocemos, que probablemente esté en la piel. Esto libera citocinas que activan la inflamación. En el caso del factor de transformación beta, la interleucina 13, van a estimular a los fibroblastos a depositar colágeno, como ustedes pueden ver. Otras citocinas atraen a leucocitos y favorecen la inflamación crónica. Y los anticuerpos son más que nada útiles para el diagnóstico. Entonces, como ustedes pueden ver, pareciera que es una enfermedad de tipo 4. El daño vascular se presenta muy, quizás a la primera lesión. Hay proliferación de la íntima. En algunos casos hay dilatación de capilares con aumento de la permeabilidad vascular. El caso es que al haber obstrucción, se afectan los lechos capilares más distales, entre ellos el del lecho de la uña, el lecho ungueal, y esto puede causar alteraciones en las puntas de los dedos. Estas alteraciones pueden llevar a atrofia de la punta de los dedos, a pérdida de la uña, úlceras, en fin, ya lo iremos comentando. Y bueno, también hay lesión del endotelio y puede haber alteraciones relacionadas con el factor de von Willebrand, que se relaciona a su vez con la adhesión plaquetaria. Entonces se activan las plaquetas, como estamos viendo. Hay agregados plaquetarios circulantes en mayor cantidad. Puede haber fibrosis por este ciclo que se inicia de lesión endotelial asociada con la reacción plaquetaria. El músculo liso también tiene anomalías. Y en general, como ustedes pueden ver, hay estrechamiento estenoso de la circulación, lo cual lleva a cicatrización e isquemia. Bueno, la fibrosis, que es una de las características, en este caso, sería la culminación de todo lo anterior. Lo estamos viendo, ¿no? La lesión autoinmune más la alteración de los vasos sanguíneos. Los macrófagos activados, ¿se acuerdan de los macrófagos de la vía alterna o de los M2? Van facilitando que se deposite tejido fibroso, colágeno, a través de la activación de los fibroblastos. Los leucocitos van fabricando citocinas que tienen esa capacidad de activar a los fibroblastos. El propio fibroblasto es anormal porque parece que responde de manera excesiva a las citocinas que se le están ofreciendo. Y en fin, esto se produce un depósito masivo de tejido fibroso que altera profundamente la capacidad del órgano para funcionar adecuadamente. Vean que los fibroblastos de estos pacientes por sí mismos producen mucha más colágeno además. Así que son estimulados en exceso los fibroblastos, reaccionan en exceso los fibroblastos y además son muy buenos produciendo mucha más colágeno
que un fibroblasto normal. Bien, prácticamente cualquier órgano se puede afectar, como ven. Aquí hay una lista: piel, tracto digestivo, músculo esquelético, riñones, vasos sanguíneos, corazón, pulmones, nervios periféricos. En la piel, ¿qué tenemos? Atrofia, fibrosis, muy difusa. Comienza en los dedos, sobre todo de las manos, y se dirige hacia la parte alta de la extremidad, o sea, de distal a proximal. Y llegando al hombro, pues se va al cuello y a la cara. ¿Qué vamos a encontrar en la piel? Esta es histología, no se los voy a preguntar, es nada más para que ustedes sepan. Lo anterior sí tienen que saberlo. Es hinchazón, infiltrado perivascular, con linfocitos CD4, más hinchazón, colágeno. Capilares pueden tener engrosamiento de la pared en general. Fibrosis, esto sí es muy importante. La colágena que se deposita es muy compacta, a diferencia de la colágena normal de la dermis, que es un poco más abierta, más separadita entre sí las fibras. Hay atrofia de la epidermis, perdón. Esto en parte por la disminución de riego sanguíneo para ella. Y bueno, y el engrosamiento de la pared de las arteriolas. Puede haber calcificación, que es una de las características del síndrome CREST. La calcificación puede ser bastante molesta. El paciente puede tener lesiones duras debajo de la piel, en la parte subepidérmica. Y esto se añade como una característica estéticamente, es poco agradable realmente. Los dedos, les decía, sufren atrofia. Pueden tener inclusive úlceras. En un primer momento, al tener atrofia, la punta del dedo se hace más delgada, como si fuera un lápiz. Si ustedes ven sus dedos en este momento, y son normales sus dedos, yo creo que sí, verán que el extremo de su dedo tiene el mismo grosor que el resto del dedo. La falange distal más o menos tiene el mismo grosor que la segunda falange. Y la uña, la punta, debe estar redondeada. Entonces traten de imaginarse cómo es que un dedo termina en forma de lápiz. Esa sería una. Y al terminar en forma de lápiz, pues le da a la mano el aspecto de una garra, o al dedo, pues el aspecto de una garra. Se han visto películas en las que aparece allá un vampiro o un hombre lobo o algo así. Vean esos dedos que terminan en punta. Digo, no estoy pretendiendo decir que así sean los dedos de estos pacientes, solo estoy tratando de ofrecerles una imagen para que se den idea más o menos cómo va. La cara se vuelve inexpresiva, como una máscara, completamente. El paciente no puede sonreír, no es que no quiera hacerlo, pero tengan en cuenta que la piel de la cara queda como cuero curtido. Entonces el paciente ya no puede tener expresión facial, las arrugas de la cara se pierden y esto debe llamar la atención. Puede haber úlceras, al ver isquemia, hay necrosis del tejido y esto puede inclusive llevar a que se necrose la punta del dedo. El paciente puede perder la uña y tener úlceras en la punta de los dedos. Esto puede terminar en autoamputación. Y aquí tienen ustedes la primera imagen a su izquierda, la que está marcada con la letra A, la piel normal. La segunda imagen está marcada con la letra B, muestra la piel con esclerosis sistémica. No son correctas las imágenes porque la B está tomada a mayor aumento. Yo creo que eso es una trampa. Lo que debe llamar la atención es que el grosor de la dermis en la imagen A, la normal, es el normal, por supuesto. Y sabemos que es normal porque la parte secretora de la glándula sudorípara está inmediatamente por debajo de la dermis, en la parte más alta del tejido hipodérmico, como podríamos llamar. Aquí lo pueden ver ustedes en el cursor. Está rodeado del tejido adiposo. Entonces la dermis termina inmediatamente por encima. Eso es muy característico. Pero en cambio aquí, en la otra imagen, vean cómo el componente secretor está completamente rodeado por tejido fibroso. El tejido fibroso avanza y penetra en el tejido subcutáneo, la hipodermis, como llaman algunos. Así que esto es muy diferente. Luego vean ustedes la distribución del colágeno. Se ven fibras rojas separadas entre sí, más o menos. Y esto pues le da un ambiente más o menos regular. Digo, no es que sea
esté acomodado perfectamente, pero más o menos alcanza a ver que las fibritas rojas están bien definidas, separaditas, etc. En cambio aquí es un masacote rosado. Aquí más arriba se ve algo, se ven separadas entre sí, lo cual nos habla de hinchazón. Pero aquí abajo se ve completamente rosado, entonces hay fibrosis, esa es la diferencia. Y si vemos estos dedos en la imagen C, ustedes pueden ver varias cosas. Primero, fíjense en la mano que está justo al borde de la imagen, que viene quedando más a su derecha. Y vean esos dedos, están flexionados, como si fuera una garra. Y quizá la imagen no es la mejor del mundo, pero la punta del dedo se ve más delgada. Ahora bien, si ustedes miran su mano en este momento, basta con que vean la palma de su mano, fíjense en la porción ventral de sus dedos, bueno, como dirían los anatomistas, ¿no? La cara anterior de sus dedos. Y fíjense que tienen arrugas entre la primera y la segunda falange, entre la segunda y la tercera falange, la piel tiene unos pliegues. Y si ustedes cierran sus dedos, verán que ahí es donde la piel se dobla para que sus dedos se puedan mover. Pues fíjense en esos dedos, no tienen esos pliegues, los han perdido. Esto nos habla de que son dedos inmóviles en los cuales la piel se ha convertido en una funda de cuero y esos dedos ya son incapaces de moverse. Y la uña es opaca, se ve como un poco más gruesa de lo habitual y tiene úlceras en la punta de los dedos. Entonces es una imagen muy característica de los pacientes con esclerosis sistémica. Bien, pero les decía, no todos son piel y uñas, también es el tracto digestivo. 90% de los pacientes, 9 de cada 10, perdón, están afectados. ¿Y qué vamos a encontrar? En el esófago, el paciente no puede deglutir bien porque es una especie de manguera. Imagínense ustedes que en vez de que tengan un esófago funcional con peristalsis, lo que es un tubo de hule, bueno, tubo fibroso, y a través de eso tiene que pasar la comida. Obviamente es muy difícil, ¿no? Si está muy grande el bolo alimenticio, se va a atorar. Si no está bien lubricado, se va a atorar. No hay nada que lo impulse más que simplemente el hecho de seguir tragando más. Entonces se vuelve bastante complicado. Y vean que hay también fibrosis de la muscula. Eso explica por qué el esófago ya no funciona. Cardias. Si estamos hablando de una manguera y el cardias es un esfínter, pues ese esfínter ya no sirve. Así que el contenido del estómago sube al esófago y hay reflujo gastroesofágico. Y esto puede causar una esofagitis que puede llevar a metaplasia esófago de Barrett, que es un precursor de cáncer. Por supuesto, la mucosa se ulcera, o sea, adelgaza, y hay fibrosis extensa. En el caso del intestino delgado se pueden perder microvellosidades, vellosidades y microvellosidades, y esto lleva a mala absorción. Y no se les olvide a ustedes que el intestino delgado tiene especializaciones que amplían la superficie, precisamente estos, primero los pliegues de la mucosa, segundo las vellosidades, y tercero las microvellosidades, cada célula. Y cada una de las tres especializaciones anatómicas o histológicas lo que hace es aumentar la superficie de absorción. Pero si el intestino se vuelve liso, pierde sus pliegues porque ya es una especie de manguera fibrosa. Y luego la mucosa se aplana, pierde sus vellosidades. Y luego las células pierden sus microvellosidades. Entonces lo que vamos a tener es una pérdida de área intestinal y ya no va a haber la absorción adecuada de nutrientes. Esto va a debilitar al paciente. Hay alteraciones en las heces fecales, en la nutrición del paciente, en fin, toda una serie de condiciones bastante graves. Que como ustedes leyeron un poco más anteriormente, esto puede matar inclusive al paciente. Músculo esquelético. Sinovitis, que puede inclusive tener hipertrofia, hiperfibrosis. Que yo sepa, no es destructora, aquí lo dice, como la artritis reumatoide, tampoco es tan tranquila como el lupus, pero bueno, el paciente tiene problemas. Puede haber fibrosis. Añadan a esa funda de cuero que es la piel el problema de la inflamación de la articulación
Ya tienen ustedes una idea de por qué quedan las manos en particular, como los vieron ustedes en la fotografía. Así que es un problema grave. Peor todavía, ya no es solamente la articulación, sino también el músculo. Hay miositis. Eso es más raro, 10%. Pero si al pobre paciente le ponen ustedes que tiene alteración articular y el dedo, la mano, está en una funda de cuero, que la piel es gruesa, y además el músculo se inflama, entonces va a ser muy discapacitado el paciente. Es muy complicado que pueda hacer algo. Bueno, sumamos más anomalías. Riñones. 2/3, 66% de los pacientes tienen defectos de diversos tipos. Obviamente hay engrosamiento de la arteriola, como comentábamos. Hay fibrosis. Esto afecta a vasos más o menos pequeños. Recordemos que cuando el riñón tiene isquemia, una consecuencia puede ser aumento de la producción de renina, y eso activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y el paciente tiene hipertensión. Una hipertensión de origen renal. Y esto es bastante grave. En algunos casos, la hipertensión es de tipo maligno. Presiones altísimas, difíciles de controlar, que pueden matar al paciente. Y pues hay alteraciones asociadas con esta hipertensión, necrosis fibrinoide, trombosis, infartos. Y vean ustedes, hasta el 50% de las personas que mueren con esclerosis sistémica mueren por enfermedad renal. Alguna de esas condiciones o alteraciones. Así que es bastante grave la alteración de riñón. Bueno, por si fuera poco, pulmones, la mitad más o menos, los individuos, hipertensión pulmonar y fibrosis. La contracción de los vasos sanguíneos es importante para esto, pero no hay que olvidar que también tienen fibrosis pulmonar. Así que a la hipertensión pulmonar hay que añadir la restricción en la ventilación pulmonar a partir de fibrosis. El corazón puede tener pericarditis con derrame, fibrosis del miocardio y engrosamiento de las arteriolas, lo cual puede llevar a lesiones isquémicas. En el caso de la fibrosis miocárdica, traten ustedes de pensar, tienen un músculo que se contrae. Obviamente el músculo debe ser, llamémosle, flexible, vamos a usar esa palabra. Con el músculo de sus brazos, de sus piernas, ¿no? Ustedes pueden moverlo y pueden sentir que su músculo se relaja y se contrae con facilidad. Ahora traten de pensar que se va a depositar un tejido fibroso en el músculo. Mientras más tejido fibroso haya, va a ser más difícil que se mueva. Entonces traten de imaginarse ahora lo que sería tener músculos de plastilina, por decirles una idea. Obviamente se imaginaría uno que la contracción es más lenta, menos eficiente. Y eso es lo que le ocurre a estos pacientes con fibrosis miocárdica. Así que pueden morir de insuficiencia cardíaca bastante grave. Características clínicas de la enfermedad. También afecta más a mujeres, menos que el lupus eritematoso, pero bueno. También afecta a mujeres en la sexta, séptima década de la vida, como el Sjögren que habíamos visto anteriormente. Lo más llamativo son las lesiones de la piel. Es lo que más sugiere al clínico ante lo que estamos. No sé si el paciente con esclerosis sistémica puede aparecer con una condición no cutánea. Yo, hasta donde entiendo, abren con lesiones cutáneas fundamentalmente y después van las otras. Pero si fuera al revés, que no lo sé muy bien, pues tendría un problema diagnóstico realmente. El fenómeno de Raynaud se ve en casi todos los pacientes. El fenómeno de Raynaud consiste en una contracción intensa de las arteriolas en los dedos cuando se expone a una variación de temperatura, sobre todo cuando se ponen los dedos en agua fría, por ejemplo, o hay frío. Por eso se mantiene. Digo, cualquiera que tenga la mano en agua fría va a tener problemas, obviamente, ¿no? Pero si uno saca la mano del agua fría y es normal, esto se recupera con rapidez. Pero a otros pacientes no, les dura un buen rato y esto les puede causar problemas en los dedos. Luego tenemos, ya habíamos dicho, la disfagia y la hipomotilidad del tracto digestivo. Y pues dolor abdominal, obstrucción intestinal, malabsorción, pérdida de peso, anemia, todo relacionado con alteraciones intestinales.
Bueno, la dificultad respiratoria por la fibrosis pulmonar, que les decía a ustedes, la hipertensión pulmonar, todo junto, la fibrosis más la hipertensión llevan a alteraciones del corazón, sobre todo del lado derecho, como ustedes pueden ver. Hay la fibrosis miocardia que les decía, arritmia, insuficiencia cardíaca, la proteína relacionada con la lesión renal y la hipertensión maligna, que es terrible, que puede realmente matar al paciente. Por alguna razón, es más grave en negros, sobre todo en mujeres. Y bueno, la principal causa de muerte, además de las arterias renales, son las enfermedades pulmonares en estos pacientes. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues el dato clínico es importante y si vamos al laboratorio, hay dos anticuerpos. Uno es el anti-DNA topoisomerasa, también llamado anti-SCL70, que es muy específico, pero lamentablemente solo aparece en muy pocos pacientes. Así que no esperen, si algún día tienen un paciente con esta condición, encontrar el anticuerpo para hacer el diagnóstico. Y además, si tienen el anticuerpo, es más probable que tengan fibrosis pulmonar o enfermedad vascular. Y el otro anticuerpo es el anticentrómero. Tampoco se encuentra en muchos pacientes, de hecho, cuando mucho en el 30% de los pacientes, generalmente suelen tener el síndrome de CREST. Con frecuencia, al parecer, solamente se afecta a la piel en muchos de ellos, el cual hasta cierto punto es bueno. Hay calcificación de la piel y tejido subcutáneo. Y la afección extracutánea, esófago, pulmón, etcétera, quizá no ocurra. O si llega a ocurrir, ocurre tarde en la vida del paciente. Suelen vivir más tiempo los pacientes cuando tienen ese tipo de anticuerpo. Bien, un par de fotos. Aquí tienen una imagen. Una mujer negra, ya habíamos quedado en que suelen ser más afectadas. Aquí la foto no es la mejor. Quizá un video sería más adecuado, pero en fin. Vean la piel acá del pecho, donde va el cursor. Les debe llamar la atención que se ve brillante, brillante. Fíjense ustedes su propia piel, véanse ante un espejo, o si hay alguien junto a ustedes, o el día que se reúnan con alguna otra persona, fíjense si la piel de esa persona es brillante. Obviamente, quizás está sudando o se acaba de poner algún aceite, se vea brillante, ¿no? Pero en condiciones normales la piel no brilla. Si brilla es porque es atrófica. Así que recordemos que en la esclerodermia hay atrofia de la epidermis y le da este aspecto en general. Luego veamos la cara. Es una cara inexpresiva, una cara como una máscara. Eso es lo que debe llamar la atención a ustedes. Los surcos faciales casi no existen, se ve ligeramente hinchada. Las causas podrían ser variadas, pero vean la frente lisa, en fin. La gente joven como ustedes no tiene arrugas, pero pueden mover la cara. Y se dice, no me lo crean, que mientras más gesticule uno, mientras más movimientos de la cara haga, más arrugas tiene al avanzar en la vida. Lo que quiero decir es que cuando uno alcanza cierta edad, 35, 40 años más, se pueden ver pliegues en la piel de la cara, arrugas pues, relacionados con los gestos que uno hace, sonreír, cara de enojado, estar triste, lo que ustedes quieran, sorpresa, en fin. Así que lo normal sería que para una mujer de esta edad haya algunos pliegues en la frente, en el surco nasogeniano, en la comisura labial, no hay nada, se ve muy liso. Entonces eso les debe llamar la atención. Quizá no hagan ustedes el diagnóstico de esclerosis sistémica en una foto como esta, que sí corresponde a un paciente con esa enfermedad, pero bueno, deben sospechar que no es normal, eso por lo menos, que tiene algo. Y una buena sospecha sería esclerosis sistémica. Y esta foto de los dedos, vean cómo están en forma de garra, vean úlceras acá, en la articulación interfalágica distal, y el enrojecimiento típico de la inflamación. Inclusive aquí se ve blanco, lo cual es chocante, porque si está inflamado todo debería estar rojo. Entonces eso sugiere que aquí hay isquemia. Y bueno, la punta de los dedos no están afectada.
la uña pues no parece que tenga tantas alteraciones. Al paso de los años, al haber isquemia en el lecho ungueal, la uña se torna opaca, gruesa, se destruye con facilidad. Pues así que eso es una condición relativamente reciente. Y según la imagen que me pirateé en internet, aquí lo tienen ustedes, corresponde a un paciente con esclerosis sistémica. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Terminando ya este tema. Nada. Bueno. Pasamos al siguiente y último tema. Creo que es el último porque nos lleva un buen rato. Doctor, Sí, escucho. ¿la esclerosis entonces se clasificaría como tipo 2 o tipo 3? ¿O es indistinta a esas dos? Ahora sí no entendí. ¿Por qué tipo 2 o tipo 3? El tipo de hipersensibilidad. O sea, si es mediada por depósito de inmunocomplejos o por producción de anticuerpos. No hay nada de eso acá. Al parecer es por acción de células, parecería como tipo 4. Pero ya en tu libro al principio hay una lista, hay una tabla. Ahí puedes ver dónde está el Sjögren según su texto. En general es Pero por para la esclerosis. para la esclerosis sistémica. Ajá. Que yo sepa, los anticuerpos no funcionan acá, son células las que van actuando. Sí, necesito ponerlo a cargar. ¿Ah? ¿Perdón? Los anticuerpos ayudan al diagnóstico, pero no participan en la patogenia de la enfermedad. Así que correspondería, según lo que entiendo, me parece, un tipo 4. Ok, gracias. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, doctor. ¿Ya? Bueno. Entonces, nuestro tema es amiloidosis, que nos debe llevar hasta el término de la clase. Este tema son de esos temas en los cuales uno se pregunta qué hace aquí, ¿no? La amiloidosis no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Lo que tienen en común es el depósito de un material que tiene ciertas propiedades físico-químicas, que es el amiloide. Pero el amiloide es producido a partir de varias cosas. Entonces, según la enfermedad que produzca amiloide es lo que vamos a encontrar acá. Así es que verlo en inmunidad no sé qué tan correcto sea. Un tipo de amiloidosis sí se debe a alteraciones inmunológicas, pero los otros tipos no, se deben a otras causas. Así que creo que es más bien el no saber dónde ponerlo el que llevó a colocarlo acá en el grupo de enfermedades inmunológicas. En fin, ahorita lo vamos a ir viendo para que ustedes se den cuenta de lo que estoy comentando. La amiloidosis es un grupo de enfermedades, decía, que pueden ser hereditarias o inflamatorias. Lo característico es el depósito extracelular, eso sí es importante, siempre fuera de la célula, de proteínas fibrilares. Estas proteínas son proteínas anormales, que están plegadas en forma de lámina beta. Ustedes recordarán que las proteínas tienen dos configuraciones, hélice alfa o lámina beta. El amiloide siempre está en forma de lámina beta. Y a estas proteínas fibrilares se unen el paransulfato, el metansulfato, etc., o un componente de amiloide P. Además tienen grupos de azúcar pegados, lo cual es importante, porque por un lado, al HE les da un aspecto que recuerda al almidón, de ahí su nombre de amiloidosis. Quiere decir que es algo parecido al amiloide que se está depositando, al almidón que se está depositando. Y la otra característica es que este lóbulo afina ciertos tintes o colorantes como la tensión de ácido periódico de Schiff-Paz, que no es diagnóstica, pero nos permite suponer o sospechar de qué se trata. Y hay que aclararlo que no tiene nada que ver con almidón, es nada más por el aspecto, lo que parece. Recuerden que alguna vez en una clase les dije que los patólogos, cuando no sabíamos o no sabemos de qué se trata, le damos el nombre de lo que parece. Y en este caso, pues es la idea, ¿no? Parece almidón, entonces de ahí su idea, pero no para nada tiene que ver con almidón. Con HE se observa un material hialino, eosinófilo y amorfo, y extracelular.
rápidamente. Extracelular que está fuera de la célula, ahí no hay problema. Hialino que tiene un aspecto translúcido, como si fuera vidrio. Esa es más o menos la idea del hialino. Eosinófilo que es rosado. Y amorfo que no tiene una forma definida. Es más o menos la idea. ¿Y qué hace ese material extracelular? Pues rodea, envuelve a las células. Si es poquito, no hay problema. Pero si es mucho, asfixia la célula y la mata. Así que puede causar atrofia y pérdida de células. Esto de entrada, me empiezo a adelantar, significa que la amiloidosis es una enfermedad que lo mismo puede cursar sin ningún dato clínico, si es muy poco, o puede tener un cuadro clínico bastante grave si la amiloide que se ha depositado es bastante. ¿Cómo identificamos al amiloide? Hay varias técnicas. La tradicional es usar una tinción que se llama de rojo Congo. En esta tinción, el material, el colorante, se sitúa de manera ordenada y peculiar en las fibras del amiloide. Y esto permite que actúe como un material birrefringente. Me voy a explicar. Cuando vemos al microscopio con un haz de luz normal, la luz que sale de un foco cualquiera, incluyendo el foco del microscopio, va en todas las direcciones. Y bueno, ahí vemos la imagen que se forma por combinación de haces de onda, por interferencia mutua entre haces difractados y refractados, etc. Eso no importa. Lo que importa es que va en todos lados. Entonces, la birrefringencia se reconoce solamente bajo ciertas circunstancias. Primero vamos a añadir un lente de Nichols que va a seleccionar los haces de luz. Este lente de Nichols tiene unas rayas microscópicas, chiquititas, que bloquean los haces de luz que llegan al lente y solo dejan pasar los rayos de luz que van perpendiculares a las líneas claras de las... Como una persiana, pues vamos a decirlo así. Es como una persiana, solo que versión microscopio. Si ustedes ven una persiana abierta, ven que hay lugares donde pasa luz y lugares donde no pasa luz. Esa es toda la idea. Bueno, entonces hasta allá la noción. Pero el truco aquí es poner dos persianas o dos lentes de Nichols. Uno encima y otro abajo de la laminilla donde está el material que vamos a estudiar. Entonces, el primer lente va pegado a la fuente de luz y solo deja pasar los rayos de luz en un plano, como la primera persiana, en un plano. Ponemos el segundo lente encima y lo giramos de tal suerte que las rayas del lente de arriba queden perpendiculares a las del lente de abajo, a 90 grados, pues, o atravesadas, si lo quieren decir ustedes. Entonces ahora imagínense dos persianas, pero están puestas perpendiculares entre sí. ¿Cuánta luz va a pasar? Pues prácticamente nada, y es lo que ocurriría en un microscopio si ponemos dos lentes de esta forma. La luz no pasa y queda oscuro. Pero si el material es birrefringente, el haz de luz que pasa en primer lugar modifica su dirección y entonces ya puede pasar en el siguiente lente. Así que el material birrefringente nos permite ver el material presente cuando tiene esta cualidad usando dos lentes de Nichols. Esa es la idea. No sé si me expliqué adecuadamente. Si ustedes algún día juegan con lentes polarizados, normalmente se los ponen orientados de la misma forma, por eso les sirve. Pero si ustedes los pudieran poner cruzados a 90 grados uno sobre el otro, se darían cuenta de que prácticamente no van a ver nada. Bueno, entonces aquí tienen la estructura. Son fibras. Vean que tiene forma de lámina beta, vean que vienen sus rayitas. Esa es la lámina beta, solo que es una lámina alargada, como unos tallarines, pues, si ustedes quieren, o unos confetis, que son tiritas de papel delgadas. Y ahora, varias tiritas forman la fibra de amiloide, y entre tirita y tirita se va acomodando el rojo Congo, a distancias más o menos precisas. Y es lo que hace que tenga este aspecto. Con microscopía electrónica, aquí lo ven en la imagen C, vean el aspecto de la fibra, y en la imagen B, así se ve con luz polarizada. Dice típicamente color verde manzana,
Es lo que parece, pero en realidad puede tener varios colores. Puede verse azul, puede verse ligeramente rojo, porque los amiloides son diferentes entre sí. No todos se ven igual. Bueno, pero eso no importa. Esto es característico. No hay otra sustancia aparte del amiloide que tenga esa propiedad de que si se pinta con rojo Congo y se ve con luz polarizada, vemos esa imagen que ustedes aprecian acá. Es algo muy, muy característico. Y aquí pueden ustedes ver más o menos cómo va la idea. Tenemos una proteína X, no nos importa cuál. Hay muchos tipos de proteínas que pueden tener este cambio. Se pliega mal, se hace bolita, se van agregando. Los agregados van formando las láminas beta que les decía, van creciendo hasta que se forme la fibra de amiloide. Así que básicamente el amiloide es una proteína que fue normal, pero tuvo alteraciones y se depositó de manera anormal, formando las fibras que hemos comentado. Y aquí está lo que les decía, no es una entidad química aislada, es simplemente una proteína, entre muchos tipos de proteínas, 23 más o menos se conocen, que toman esa forma, esa peculiaridad. Bueno, hay 3 que son las más importantes, que son las que vamos a estudiar. 4 en realidad, porque su libro no lo aclara muy bien, pero en fin. Y aquí viene el punto importante, aquí lo pueden ver, no es una sola enfermedad, algo crítico. Una de ellas sí tiene que ver, insisto, con alteraciones inmunológicas. No es enfermedad autoinmune, por cierto. Pero las otras no tienen nada que ver con inmunología. Lo que tienen en común todas las enfermedades es el depósito de este material que les decía a ustedes, amiloide. Eso es lo importante. Bien, con microscopía electrónica vamos a ver fibras no ramificantes de unos 7,5 a 10 nanómetros. Con cristalografía de rayos X podemos ver que son láminas beta organizadas, van formando la fibra que les decía a ustedes. Y esta conformación de lámina beta es la misma, sin importar cuál es la sustancia química, qué tipo de proteína sea importante. Y esta configuración de lámina beta en tiritas, pues, es lo que hace que la tinción con rojo Congo sea tan distintiva que les comentaba a ustedes. Y aquí otra imagen. Siempre he pensado que estas imágenes son preciosas. Está la refringencia verde manzana que les comentaba. Aquí no se ve verde, pero vean que también se ve amarillo. Amarillo manzana, si ustedes quieren, ¿no? Este es lo característico. Bueno, 95% es la proteína, 5% es un componente P o alguna glucoproteína. Y los más comunes son 3, que en realidad son 4. El amiloide AL, que es de cadena ligera, es el único que se relaciona con una alteración inmunológica. El amiloide AA, que se relaciona con alteraciones inflamatorias. Y la proteína beta amiloide, que se relaciona con algunas otras cosas que ahorita vamos a ver. Bueno, y la amiloidosis, ¿cómo se manifiesta? Aquí lo tienen ustedes. Esta es la amiloidosis AL. Tenemos una clona, o sea, una célula tumoral, células plasmáticas, vamos a decirlo de una vez, o linfocitos B tumorales, que se vuelven células plasmáticas tumorales, que producen inmunoglobulinas. Pero resulta que su producción de inmunoglobulinas es anormal, porque producen más cadenas ligeras que cadenas pesadas. Entonces, las cadenas ligeras que encuentran en su cadena pesada formarán inmunoglobulinas, pero las cadenas ligeras que no lo encuentran quedan aisladas. Y esas cadenas ligeras sueltas, aquí lo tienen en rosado, se van a convertir en conjuntos de proteína que luego se van a ir organizando en láminas beta, como les decía, y luego en fibrillas que se van a depositar en diversos sitios. ¿Dónde? Puede ser en el riñón, y ahí pueden producir un síndrome nefrótico gravísimo. Alguien preguntaba sobre trasplante renal en lupus, y les comenté que no sé. Pero, por ejemplo, aquí en amiloide sí sé. Le pueden hacer trasplante al paciente, realmente. También es probable que el riñón sufra, pero es mucho más lento que en el caso del lupus eritematoso. La púrpura periorbitaria, algo muy típico. Pueden ver sus ojos como de mapache. Macroglosia, se deposita en la lengua queda grande y se le puede salir al paciente un poquito de la boca. Para reconocer si un paciente tiene la lengua grande, lo que tienen que hacer es ver el borde de la lengua. Le piden al paciente que saque la lengua
Y vean, no la parte dorsal ni la parte ventral, sino el borde. Y si ven los dientes marcados, porque están presionando, esa lengua está grande. Una lengua normal no tiene marcas de dientes a los lados. La distrofia de las uñas, vean las uñas amarillas y feas. Partes blandas que quedan como plastilina. De hecho, hay un tumor amiloide en algunos lugares. Y el corazón. El corazón va quedando así como plastilina también. Ya lo iremos viendo. Bueno, amiloide AL. El primero, comentamos. En alguna época fue el más frecuente, creo, pero ya no lo es. Hay otro que es más común. Y la amiloide AL se relaciona con un tumor que produce un exceso de inmunoglobulina, de cadena ligera de inmunoglobulina. Y de hecho, inclusive son fragmentos de cadenas ligeras. La mayoría son kappa. Recuerden que hay dos tipos de cadena ligera, kappa o lambda. La mayoría pueden ser de ese tipo. Y estas cadenas ligeras son producidas, como decía ustedes, por células tumorales, células plasmáticas. El amiloide AA se relaciona con una enfermedad inflamatoria. Tiene un peso molecular de 8.500 daltón. Deriva de otro más grande, 12.000, que es el SAA. Este ya lo vimos, el SAA es una molécula de fase aguda, una de las proteínas de fase aguda que aparecen con la inflamación, junto con la proteína C reactiva, beta-microglobulina, fibrinogen, etc. Entonces, si hay una inflamación que dura mucho tiempo, también se produce una gran cantidad de SAA. Este SAA circula y en algún punto es degradado. Es una proteína que puede ser anormal, tampoco es una proteína normal, pues. Y esta normalidad de la proteína se supone que contribuye precisamente a la enfermedad. Y bueno, dado que esta condición aparece cuando hay una enfermedad infecciosa, se le ha llamado amiloidosis secundaria. Mientras que la anterior, a la amiloide AL, produce una amiloidosis primaria porque el responsable es el tumor. O sea, no hay otra cosa más que el tumor que produce la cadena ligera. Aquí no, hay una enfermedad inflamatoria que frecuentemente ahora son enfermedades inmunológicas, como espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, que producen una inflamación crónica de largo tiempo de evolución y un exceso de esta SAA que se degrada mal lleva a un aumento en la cantidad de amiloide AA que se va a depositar. Y el beta-2 amiloide se encuentra en el Alzheimer, por ejemplo, en la amiloidosis senil de vasos sanguíneos que puede producir lesiones hemorrágicas en el cerebro. Tienen ustedes allá una proteína A-beta de 4.000 daltonas que deriva de otra que se llama proteína precursora de amiloide. Y para que vean cómo hay cambios, ¿no? Habíamos hablado de 3, pero aquí aparece otro. Aquí está, ¿dónde está? El TTR. Ahí está, TTR. Vamos a comentar. Tenemos al AL, AA y TTR. Y del otro lado tenemos al beta 2. Así que son 4 en realidad. Pero bueno, vean. Lo normal es que una proteína esté plegada. Bueno, eso es lo que ocurre pues en ellos, no es lo normal. Pero si esta proteína tiene alguna condición que predisponga a la amiloidosis, la proteína mal plegada, alguna mutación que le haga que esté más propensa a convertirse en esto, entonces va a formar la lámina beta, como ustedes ven acá, y forma la fibrilla. Bien, ¿qué ocurre en el caso del amiloide AL? Bueno, tenemos la célula tumoral que está produciendo las cadenas ligeras, y las cadenas ligeras van a formar el amiloide. ¿Qué ocurre en el caso de la amiloide AA? Pues tenemos inflamación crónica que activa macrófagos, que producen interleucinas, que actúan sobre la célula hepática, que produce proteína SAA, que es normal, precursora. Bueno, normal, pero con alguna característica que facilita que al degradarse una parte de esa proteína se deposite como amiloide. Y es la amiloidosis secundaria porque hay una enfermedad inflamatoria previa. Y la otra que no se mencionaba antes, que es la proteína transtiretina, receptor. Y esta molécula transportadora tiene mutaciones. Y al estar mutada no puede ser degradada
y se le va a buscar como proteína ATTR, que es otra. La transthyretina es una proteína normal, transportadora de tiroxina y retinol, como ustedes pueden ver. Tiene formas mutantes que en general se relacionan con polineuropatías amiloides familiares o con amiloidosis sistémica en varias condiciones. ¿Dónde está aquí lo inmunológico? En ningún lado. ¿Dónde está aquí lo inflamatorio? En ningún lado. ¿A qué corresponde esto? Alteraciones genéticas, es otra categoría. Pero como producen el amiloide, pues se incluyen aquí en esta enfermedad que estamos revisando. Bueno, y la beta-2 macroglobulina, que ya habíamos comentado, se relaciona con la molécula de complejo de clase 1, una proteína normal. Tiene una subunidad A beta-2 que participa en el depósito del amiloide que estamos comentando. Y entre otros, porque no solamente es ahí, en pacientes con hemodiálisis de largo tiempo de evolución. ¿Qué otras causas hay? Enfermedades por priones. Habrán ustedes escuchado de estas proteínas que tienen la curiosa peculiaridad de ser autorreplicantes en ausencia de ADN. Es uno de esos, ¿cómo le podríamos llamar? Hechos que ponen en duda la hipótesis de que el ADN es lo fundamental o central, o al menos permiten suponer que no es suficiente para explicarlo todo cuando se habla de conservar información que va a ser necesaria para la producción de otras moléculas. Pero en fin, esos priones son autorreplicantes y cuando se pliegan mal pueden contribuir al depósito de amiloide. Esto los podemos ver en enfermedades como Creutzfeldt-Jakob, por ejemplo, que es parecido a la enfermedad de la vaca loca, de la cual quizá oyeron hablar ustedes. Bueno, puede haber también otros componentes, además de la proteína que comentábamos, el componente EP, proteoglicanos o glucosaminoglicanos. Componente EP contribuye a estabilizar las fibrillas y reducir su eliminación. Aunque en realidad el hecho de que tenga estructura de lámina beta y que forme fibrillas lo hace imposible de eliminar. Algún investigador medio poeta, analizando lo que es la fibrilla del amiloide, decía que es el intento del ser humano de producir seda. Vaya, que se parece, no es que lo sea, se parece a las fibras de la seda que produce la larva de la mariposa, que es un gusano de seda, vaya. Lo importante es que no hay enzima en el cuerpo que pueda destruirlo. Esa es la idea. Entonces, amiloide que se deposita es amiloide que se queda ahí el resto de la vida del paciente. Y por eso también es terrible la enfermedad, porque si ya se depositó, no hay manera de sacarlo. Ya se produjo el daño, ya no hay más que hacer. Bien, entonces, la amiloidosis, insistimos, resulta del depósito de proteínas anormales que se pliegan de una manera peculiar. Es insoluble, deposita en el espacio extracelular. Lo que habría que hacer es degradarlo y destruirlo. Si está dentro de la célula con proteosomas, si está fuera de la célula por macrófago, pero esto no ocurre en el cuerpo, pues, en el amiloide del cuerpo. Para empezar, no se forma dentro de la célula, es extracelular, hay que aclararlo. Y si está fuera de la célula, no hay macrófago que lo pueda destruir porque no tiene la enzima para ello. Así que esos mecanismos de control para estas proteínas van a fallar completamente. Bien, las proteínas de forma del amiloide tienen dos categorías importantes. Proteínas normales que no se pliegan adecuadamente o proteínas mutantes que obviamente al ser mutantes se pliegan de manera inadecuada. La amiloidosis puede ser sistémica o local. Sistémica, varios órganos, local, un solo órgano. Local, un ejemplo que les puedo dar porque lo vi este año me parece. Tumor amiloide en la mama. Pensaron que era un cáncer, le toman la biopsia, vemos allá el amiloide. Obviamente, para confirmar que es amiloide, le hicimos la tinción de rojo Congo y tenemos otra prueba que es inmunistoquímica para amiloide y las dos fueron positivas. Entonces ya le informamos al médico que la señora no tenía un cáncer, sino lo que tenía era un tumor amiloide. ¿De dónde salió? Quién sabe, pero eso era.
Y es una forma localizada. La forma sistémica es más difícil de diagnosticar. De hecho, puedo decirles a ustedes que la amiloidosis es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar porque con ella se cumple el criterio que siempre he comentado de que uno solo diagnostica lo que conoce. Entonces, si uno no conoce amiloidosis, nunca la va a diagnosticar. Pero eso no es el único problema. El problema es que la amiloidosis puede aparecer de una manera larvada, muy paulatina, muy lenta, y puede iniciar con problemas que no son graves o que son demasiado poco aparentes, y solamente un clínico extraordinariamente sagaz podría diagnosticarlo en ese primer momento. Peor todavía, sus manifestaciones pueden ser tan variadas, afectar tantos órganos, y las combinaciones cuando afecta a varios órganos son tales que pueden confundir completamente al clínico. Entonces, la amiloidosis es un diagnóstico que uno debiera sospechar siempre que un paciente tiene cosas raras que no sabe uno por dónde van. Y a veces, hasta cuando uno crea que conoce el diagnóstico, más vale pensar en ella. Es algo que uno debería tener siempre presente para diagnosticar. Y esto puede ser, repito, para zonas, lesiones localizadas o generalizadas. Ahora bien, cuando es generalizado, decíamos puede ser primario y secundario. El primario siempre se relaciona con tumores de células plasmáticas y el secundario se relaciona con inflamación crónica. Y bueno, ya habíamos dicho que hay una forma hereditaria, como esas alteraciones del TTR que les comentaba a ustedes. Y aquí tienen ustedes una tabla que está en su libro, la forma sistémica, generalizada, asociada con anomalías del sistema inmune. Vean acá dice discrasia de inmunocitos. ¿Se acordarán que les comenté el término de discrasia en alguna clase? Una sistémica reactiva y asociada con hemodiálisis también. La hereditaria, la fiebre mediterránea familiar. ¿Se acuerdan ustedes de aquella deficiencia o alteraciones en la interleucina 1 que puede llevar a fiebre en el paciente? Pues como es una condición inflamatoria crónica, el paciente puede tener amiloidosis. También neuropatías familiares, amiloidosis senil sistémica, en fin, y las formas localizadas en el cerebro nada más, en glándulas endocrinas en este caso, por ejemplo, en carcinoma de tiroides, etc. Eso les dará a ustedes una idea de las enormes variaciones que uno puede encontrar. Bien, amiloidosis primaria, asociada con tumores de células plasmáticas. Plasmocitoma o linfoma, esa es la idea. Hay hasta 3.000 casos nuevos al año en Estados Unidos. Es la forma más frecuente de amiloidosis. En nuestro país yo no la he visto así. Aquí es la secundaria, la más común. Se relaciona con una proliferación clonal de células plasmáticas. Desde que digan proliferación clonal, es que estamos hablando de tumores que van a producir una gran cantidad de inmunoglobulina, sobre todo de la cadena ligera. Y esto se suele observar en pacientes con mieloma múltiple. O al revés, el 5 al 15% de los pacientes con mieloma múltiple tienen amiloidosis. Y esto complica la enfermedad. De por sí el mieloma es bastante malo y además con amiloidosis, pues peor. ¿Qué ocurre con la célula plasmática tumoral? Produce una gran cantidad de inmunoglobulina, sobre todo la cadena ligera que puede ser kappa o lambda. Y eso se le llama proteína de Benz-Jones. Esa proteína se elimina por la orina, ahí la van a encontrar. Y si recuerdas bien, tiene una peculiaridad. La proteína cualquiera, si la someten a calor, se desnaturaliza. El ejemplo clásico lo tienen ustedes con un huevo. La clara es ovoalbúmina y la yema tiene proteínas allá vendría en el núcleo, es como una celulota en un huevo de gallina. ¿Pues? Entonces, si ustedes ponen ese huevo a agua caliente, hacen un huevo duro. Cuando el huevo ya está cocido, rompen, le quitan la cáscara, encuentran que la clara se ha vuelto sólida, opaca y blanca, y la yema se ha vuelto sólida y sigue siendo amarilla, con un tono diferente. ¿Qué le ocurrió? Pues se desnaturalizaron las proteínas y de líquido se volvieron sólidas, y de transparente se volvió opaca, etc. Es desnaturalización. Pues bien, la proteína de Benz-Jones, cuando sale en la orina, está disuelta. Si ustedes calientan la orina a 60 grados, la proteína presente precipita.
Y ahí se queda, igual que la clara de huevo. Es lo normal que pasaría si hubiera proteinuria. Pero la Bence-Jones tiene la peculiaridad de que cuando se enfría la orina se vuelve a disolver. Entonces es diferente. Si me acuerdo bien de mi clínica, así es como se identifica, o se identificaba en la antigüedad. Pues bien, entonces es lo que podría haber, pero ojo, no todas las personas con este tipo de amiloidosis tienen mieloma o tienen linfoma. Lo que sí tienen, por supuesto, es una gran cantidad de cadenas ligeras disponibles. Eso sí es importante. Bueno, podría haber otra condición que no es ni mieloma, que ni es linfoma, se llama gamopatía monoclonal, en la cual hay una alteración de células plasmáticas, no se encuentra un tumor, solo se encuentra un aumento en la producción de inmunoglobulinas, como os estaba comentando. Esta parte es más de oncología, pero no está de más que lo sepa. Cambiamos de tipo de amiloidosis, pasamos a la otra, la reactiva, la secundaria, pues. Entonces, en este caso, hay una enfermedad inflamatoria que hace que se produzca una mayor cantidad de proteína SAA. Cuando esa proteína SAA se degrada, está predispuesta a formar la proteína AA, que es la que va a ser el amiloide precisamente. En otros tiempos eran enfermedades infecciosas, osteomielitis, tuberculosis, bronquiectasias, pero ahora, con el avance de la medicina preventiva, del tratamiento, pues son enfermedades inflamatorias, pero que no tienen curación. Las enfermedades autoinmunes, las más frecuentes, artritis reumatoide, esclerosis anquilosante, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. De ellas, la más común es artritis reumatoide, y no tampoco son solamente enfermedades inmunológicas. También tenemos drogadictos. Los que consumen heroína, por ejemplo, se inyectan, y como estas personas con frecuencia no comparten las jeringas y las agujas, o no son muy higiénicos al inyectarse, pues tienen infecciones frecuentes en muchos sitios, y esa inflamación asociada con contaminantes en las inyecciones produce una inflamación crónica que lleva al depósito de amiloide. Y excepcionalmente con algunos otros cánceres, como carcinoma de riñón o linfoma de Hodgkin. El punto, como les decía, es que las citocinas de la inflamación, interleucinas e interleucina 1, inducen la síntesis de la proteína de amiloide sérico, SAA. Una inflamación que dura mucho tiempo, no estamos hablando de meses, estamos hablando de años con una enfermedad, lleva a esta situación. Pero el solo hecho de que haya mayor cantidad no es suficiente. Lo normal es que esta proteína se degrade y que no haya mayor problema. Pero si tiene alteraciones estructurales, entonces va a llevar a esta situación. Así es que es una SAA anormal la que se sintetiza, y por lo tanto su degradación permite que queden estos vestigios que se depositan como amiloide. Ya habíamos hablado de la fiebre mediterránea familiar. Vean, síndrome autoinflamatorio, un exceso en la producción de interleucina 1. Esto produce fiebre, puede haber inflamaciones serosas, peritoneo, pleuras sinoviales, etc. Hay una proteína llamada pirina que va a contribuir a formar inflamación, alguna vez ya lo hemos visto. Proteínas que regulan reacciones inflamatorias. Y esta enfermedad es más frecuente en ciertos individuos de Medio Oriente o de origen armenio, judío sefardí o árabe. Ahí es donde se han concentrado estas variaciones genéticas. Bueno, al final las proteínas son del tipo AA, porque al fin y al cabo es de origen inflamatorio. La polineuropatía amiloidótica familiar se relaciona con la transthyretina que les comentaba, el TTR, que ahí sí es una mutación. El hecho de que sea mutante impide que se degrade de forma adecuada y que permite que se pueda depositar como amiloide. Y existen diversas partes del mundo, como les comentaba a ustedes. El hecho de que sea normal, pues permite que se pliegue mal y se forme el amiloide que les decía. Bueno, aquí tienen ustedes cómo se ve el TTR, que permite la formación de la fibra de amiloide. Va la secuencia más o menos. Pacientes con diálisis. La hemodiálisis obviamente es una técnica que permite a pacientes con insuficiencia renal sobrevivir, pero no es para que el paciente viva los años, toda la vida.
Mientras más tiempo esté el paciente en hemodiálisis, se va deteriorando paulatinamente. Tengo entendido que 2 años, 3 años ya es mucho tiempo para el paciente en hemodiálisis. Es más bien la hemodiálisis para permitir al paciente alcanzar un trasplante de riñón. Esa sería la idea. Si no va a haber trasplante de riñón, tiene uno que cuestionarse si vale la pena hacer hemodiálisis al paciente. Probablemente no. Pero en fin, el hecho de que el paciente en hemodiálisis va a tener depósito de beta-2 macroglobulina, está en altas concentraciones en estas personas con enfermedades renales. Y bueno, los mecanismos de hemodiálisis no permitían la filtración adecuada. Probablemente ahora ya sea un poco más eficiente. Y una condición era el síndrome de túnel carpiano. Al depositarse alrededor del anillo mediano hacia la región de la muñeca, causaba esta condición. Las formas localizadas de amiloidosis están en un solo órgano, como ustedes pueden ver. Esto puede producir una especie de tumor, como les comentaba a ustedes. Y se pueden encontrar en pulmón, laringe, piel, vejiga urinaria, lengua, alrededor de los ojos. ¿Se acuerdan de la foto que vimos allá de los ojos de mapache? Algo más o menos típico. Además del amiloide puede haber infiltrado linfocitos y células plasmáticas. Y puede ser de proteínas AL. Amiloide endocrino. Aquí se debe a hormonas que se producen en gran cantidad y que, hormonas proteicas, ¿no? De ese tipo, y que pues se degradan mal. Entonces, el carcinoma de tiroides que produce calcitonina, derivado de célula C. Una forma anormal de esta molécula es la que se va a depositar. Tumores de islotes pancreáticos, feocromocitomas o algunos carcinomas indiferenciados. Y cuando se trata de tumores de islotes pancreáticos, islotes de Langerhans, suele asociarse con diabetes mellitus tipo 2. Y tiene que ver con la hormona, como les decía a ustedes, hormona calcitonina en el caso del carcinoma de la tiroides, una proteína en particular en el caso de los islotes de Langerhans. La amiloidosis senil, en la cual tenemos depósito en la pared de los vasos sanguíneos, sobre todo en el cerebro de pacientes, también puede ser en el corazón. Y esto puede asociarse con cardiopatías, arritmias, en fin, toda una serie de alteraciones. Se relaciona con el TTR, en personas de edad avanzada. Hace un tiempo diagnostiqué una muestra de tejido cerebral, me parece, amiloidosis cerebral, que no sé si estaba diagnosticada o no, pero yo lo vi, le hice la prueba del rojo Congo y demás, salió positiva, ya se lo informé. Y sería una forma localizada. Bueno, otras formas afectan al corazón, como les decía a ustedes, el 4% de la población negra, puede haber cardiomiopatía en estos pacientes. Bien, morfología. Les he dicho a ustedes que el diagnóstico puede ser muy complicado. Si ustedes prestan atención a lo que vamos a ver ahora, se darán cuenta de que puede ser bastante complicado en realidad. Para empezar, no hay un patrón de depósito que les sugiera a uno que cierta combinación de signos o síntomas o ciertos órganos afectados son importantes. Recuerden, por ejemplo, el lupus eritematoso, ¿no? Artritis reumatoide, perdón, artritis, dermatitis, cirrositis y bueno, el otro, riñón, piel, articulación y membrana serosa. Sitios de alta filtración, complejos, enfermedad por complejos inmunes, lupus eritematoso. Es muy sugerente. Aquí no. Aquí puede ser cualquier cosa, cualquier combinación. Entonces eso es más complicado el diagnóstico. La amiloides secundaria suele afectar riñones, hígado, cerebro, ganglios linfáticos, suprarrenales. Y la primaria asociada con efectos células plasmáticas, corazón, tubo digestivo, tracto respiratorio, nervios periféricos. Pero son generalizaciones con muchas excepciones. Es algo que hay que tener en cuenta. Y si es hereditario, pues en muchos lugares. Cuando se trata de la fiebre mediterránea familiar, riñones, vasos sanguíneos, vasos, tracto respiratorio, etc. Bueno, la amiloidosis puede ser macroscópica o no. O sea, podrían ver a simple vista la macroglosia, por ejemplo, o las alteraciones en los párpados, en fin. O podría ser que no vean nada. Entonces, es frecuente que los médicos pidan biopsia para confirmar si un paciente realmente tiene amiloidosis o no. Y esto es importante también tenerlo en cuenta.
Como es un depósito de material extracelular, el órgano se hace más grande. Pero no más grande no quiere decir que funcione mejor, porque recuerden que el material amiloide rodea las células y las va a matar. Entonces va funcionando. Y como es parecido a una plastilina, pues el órgano va teniendo esa consistencia sérea, como si fuera de cera, pues es la idea. No hay que olvidar que siempre es extracelular, que está entre las células, cerca de membranas basales, y que envuelve las células y las mata al paso del tiempo. Bien. El diagnóstico histológico es, como ya les había comentado a ustedes, sospecharlo nosotros los patólogos al ver un material eosinófilo, amorfo y hialino en gran cantidad, y entonces le pedimos el rojo conjo. Y lo vamos a ver de color rojo ladrillo con luz normal y con el color verde esmeralda, de verde manzana, que les mostré a ustedes en las fotos, cuando se ve con luz polarizada. Se ve la birrevengencia. Y esto ocurre con cualquier tipo de amiloide. Pero no proteína o molécula lo tiene, solamente el amiloide. Eso es algo importante que tienen que tener en cuenta. Y esto se debe a la configuración de lámina beta que tienen las fibras de amiloide. Ahora bien, si yo quiero saber si ese amiloide es AAAL, beta 2 macro o ATTR, entonces tengo que hacer otras cosas, tengo que hacer inmunohistoquímica. Que sí lo tenemos nosotros, pues, pero esa es otra situación. Riñón. Los riñones se afectan con frecuencia y son causa común de muerte en los pacientes con insuficiencia renal. Entonces la única forma de arreglarlo es con trasplante, porque el amiloide, les digo, no hay manera de sacarlo. No es que se deposite, ahí se queda. Es una causa frecuente y bastante grave. El órgano puede ser normal o podría estar un poco más chiquito que de lo normal. Se deposita sobre todo en el corpúsculo glomerular. A veces afecta el intersticio y los túbulos. Se ve engrosada la matriz mesangial. Hay alteraciones de la membrana basal en los corpúsculos glomerulares. Y el mensaje también se ve agrandado. De aquí lo ven con una tinción de ácido periódico de chifo de Paz, que todo lo que vean en magenta intenso es amiloide. Es fácil comprender que este glomérulo ya no está funcionando, hay una gran cantidad de amiloide. Aquí también se ve, esto que ven ustedes más rojito es sospechoso. Esta otra parte es sospechosa. Vean la diferencia en la intensidad del color, es un color mucho más intenso. Aquí no hay, pero aquí donde lo vean magenta, más intenso, es sospechoso, cerca de la membrana basal. Pediría entonces rojo congo para ver cómo vaya, si realmente eso no es. El vaso también puede quedar muy grande y se le deposita y puede depositarse en forma de granitos semejantes a granos de tapioca y se puede depositar también en mucho más gran cantidad en forma de grandes fragmentos. Entonces se llama vaso lardáceo. Lo de lardáceo quiere decir manteca. Pues hagan de cuenta que se embarra un pan con manteca y se cortan un vaso y ven el depósito del amiloide, recordaría esa idea. Ya les he comentado que los patólogos tenemos la mala costumbre de comparar lo que vemos con alimentos en muchas ocasiones. El sagú es un granito ahí que se usa como una harina especial, si recuerdo bien. La tapioca son unos granitos que son yo lo conozco como para café o dulces, algo así, no me acuerdo bien. Pero en fin, son patrones allá de autopsia. Eso no se los voy a preguntar en examen, para que ustedes sepan que existe. Si algún día oyen hablar de eso, que sepan dónde lo pueden encontrar. El hígado puede tener hepatomegalia, bastante grande. La amiloide se deposita en diversas partes y el amiloide va envolviendo los hepatocitos y obviamente los va matando. Puede sustituir grandes partes del hígado. Ahora, como el hígado tiene una función, reserva funcional enorme, rara vez hay insuficiencia renal, hepática, perdón, pero sí se da. Aquí tienen ustedes en el hígado el amiloide aquí alrededor de esas paredes y aquí alrededor de los hepatocitos, es el rojo ladrillo le llamamos. De aquí lo pueden ver ustedes con su color verde manzana, alrededor de los vasos y alrededor de los hepatocitos. También el amarillo es amiloide, lo que pasa es que clásicamente se decía verde manzana, pero más recientemente se sabe que puede ser rojo o azul, en fin. El corazón
Tiene ese aspecto también como de corazón de plastilina, lo cual complica muchísimo su función. Se afecta en la amiloides senil, cualquier forma de amiloides sistémica. Es grande, firme, y como se afecta todo, puede tener arritmias, puede tener dificultad en la contracción, algo muy importante. Y en fin, el paciente va a tener una falla cardíaca debido a esto. El amiloide no va a permitir que se contraiga adecuadamente o que la conducción eléctrica dentro del corazón sea la adecuada. ¿Qué más tenemos? Macroglosia, tumores en la lengua, o sea, un bollo de amiloide en la lengua. Puede haber en el tracto respiratorio desde la laringe hasta bronquiolos, en el cerebro. Se puede relacionar con Alzheimer, unas placas semejantes a amiloide, la neuropatía amiloide y en la muñeca el síndrome de túnel del carpo que les comentaba. Bien, nos quedan 5 minutos, pero empezaríamos aquí la parte clínica. Lo voy a dejar acá para darle tiempo a ustedes a alguna pregunta si quieren hacerla. Antes de terminamos la próxima clase de este tema. ¿Alguna pregunta sobre amiloidosis? Nada, muchachos. Todo claro y todo transparente. Doctor, entonces, no hay una razón por la cual el amiloide se deposite en tejidos específicos. Es como... Es al azar. Ok, Es al gracias. azar. De hecho, creo que lo dice más adelante, se hace biopsia de grasa del abdomen. Le toman un poquito de grasa alrededor del ombligo y ahí podemos encontrar el amiloide con el amiloide sistémico. Pero el médico tiene que ser muy sagaz para diagnosticarlo. Por ejemplo, les llega a ustedes un paciente de 40, 50 años con un síndrome nefrótico tremendo, perdiendo proteínas por la orina en forma gran cantidad. Y empieza el médico a investigar qué puede ser, ¿no? ¿Qué puede causar síndrome nefrótico a esa edad? Y puede que no encuentre nada. Entonces, entre otras cosas, tiene que preguntar, bueno, ¿podría ser una amiloidosis? Y si es eso, entonces tiene que empezar a pedir las pruebas adecuadas para poder diagnosticarlo. Si no se le ocurre amiloidosis, nunca lo va a diagnosticar. Se quedará con la idea de que es un síndrome nefrótico idiopático. Por eso les he dicho al principio que la amiloidosis solo se diagnostica si ustedes piensan en ella. Y es de esas enfermedades que siempre deben tener presentes en cualquier condición. Obviamente en personas con cierta edad, ¿no? En niños no existe que yo sepa. Precisamente porque tiene que pasar mucho tiempo para que se vaya depositando. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno. Nos quedan todavía varias diapositivas, pero como no terminamos a tiempo, les decía, lo dejo aquí para poder hacerlo con calma como debe ser. Nos queda pendiente la parte clínica y ya luego continuamos con rechazo de tejidos y demás. Si no hay otra cosa, muchachos,